Bien, como les decía, ¿verdad? Soy docente e investigador de la Escuela de Física de la Universidad de El Salvador. Y este día, pues, quiero hablarles sobre este fenómeno que es la fisión nuclear, de una manera introductoria, ¿verdad? Y la aplicación que este fenómeno tiene como para ser utilizada como una fuente alternativa de energía. Como es una fuente de energía, o como cualquier método que se utiliza, ¿verdad? O que se trata de implementar, ¿verdad? Presenta desafío, es importante conocer profundamente en qué consiste la fisión nuclear para conocer los desafíos. El contenido de mi presentación del día de ahora, primero voy a hacer una breve explicación de lo que consiste la fisión nuclear. Luego voy a explicar cómo funcionan los reactores basados en uranio, de manera muy general, por supuesto. Voy a introducir el concepto nuevo que está ahorita actualmente desarrollándose, que son los reactores pequeños, ¿verdad? Los SMR en inglés, ¿verdad? Como son nuevos, pues hay que hablar sobre las ventajas y los desafíos. Obviamente, pues debe de tener limitaciones. Voy a presentar una serie de conclusiones sobre el hecho de que nosotros podamos implementar como país, ¿verdad? Esta tecnología, porque ya van a ver en las ventajas sobre la implementación de estos reactores, ¿verdad? Eso posibilita mucho la opción energética de la fisión nuclear en el país y algunas recomendaciones particulares mías desde mi punto de vista, ¿verdad? Como investigador que soy. La motivación de esta charla se basa en el objetivo de que la opción nuclear, a partir de esta nueva tecnología que está apareciendo, ¿verdad? Que son los reactores modulares pequeños, está siendo considerado por muchos países del mundo. Por ejemplo, en Latinoamérica lo está considerando eh, Chile, Colombia y Uruguay, si no me equivoco. Los que tienen ya programas nucleares establecidos sería México, Argentina y Brasil. Entonces, en base a esto que está sucediendo a nivel mundial, pues estos países están considerando esta opción como una forma alternativa, principalmente porque tiende a mitigar la emisión de gases de efecto invernadero. Esta opción tiende a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, por esa razón, pues algunos países lo están considerando. Ok, voy a empezar a hablar sobre lo que es la fisión nuclear. La fisión nuclear es un tipo de reacción nuclear, ¿verdad? Que consiste básicamente en la división de un núcleo atómico pesado. Este se divide en dos núcleos más pequeños. En ese proceso se libera energía que luego se va a utilizar, ¿verdad? Posteriormente. Además de liberarse energía, se liberan partículas subatómicas, en este caso serían neutrones rápidos. Existen dos tipos de fisión, una que se llama fisión espontánea, que sucede, como dice su nombre, ¿verdad? De manera espontánea en la naturaleza, y otra fisión que es inducida. La fisión inducida es provocada normalmente por una partícula o una radiación energética radiación electromagnética de alto valor energético. Entonces, la que nos interesa aquí es la fisión inducida por los neutrones. Normalmente son neutrones rápidos. Como la fisión se va a dar en una muestra donde tenemos un montón de átomos, la liberación de los neutrones en la primera fusión va a provocar fusión en los átomos vecinos. Y estos átomos vecinos, una vez se fusionen, van a fisionar a otros átomos. De tal manera de que se va a dar algo que se le conoce como reacción en cadena. La reacción en cadena es un fenómeno que ocurre, ¿verdad? Que va a depender tanto del número de neutrones que estamos liberando como de la masa del material visible. Si nosotros logramos controlar la reacción en cadena, vamos a controlar la energía. Y entonces los reactores nucleares se encargan de controlar la energía liberada en el proceso de la reacción en cadena del combustible nuclear. Ok, para entrarle al tema del control de la energía que se va a liberar en la fisión nuclear, hay que hablar de las características que debe de tener los núcleos que van a experimentar la fisión y de los neutrones que provocan la fisión. Entonces voy a empezar por los núcleos. Los núcleos se van a dividir en dos tipos. Núcleos que se les conoce como fisibles, que son núcleos que cuando interactúan con un neutrón, pues producen la fisión de ese átomo.
Los ejemplos que tenemos es el uranio 235, el 233, el plutonio 239, también está el plutonio 241. Y existe otra clase de núcleos que se les conoce como núclidos fértiles, que esos tienen que, antes de convertirse o de tener una fisión, son átomos radioactivos, ¿verdad? Que pueden decaer y llegar al átomo que nosotros queremos, que es el fisible. Entonces, en esos están el torio 232, me disculpan que casi no lo veo, 232, y el uranio 238. En esta gráfica estoy mostrando el esquema de la fisión del uranio 235. Esta la traje a cuenta, voy a poner el puntero, la traje a cuenta porque cuando tenemos una fisión del uranio 235, el producto que se genera en la fisión, en este caso que estoy señalando, es bario y criptón. Pero si ustedes ven, luego que sucede la primera fisión, ¿verdad? Los otros tres átomos que aparecen aquí graficados del uranio 235 interactúan con los neutrones liberados en la primera fisión y provocan otra fisión adicional. Pero acá lo interesante de todo esto es que voy a tener diferentes átomos. Estos átomos que yo voy a tener es lo que se le conoce como el producto de la fisión. Estos átomos normalmente son isótopos radioactivos, o sea que van a decaer emitiendo radiación electromagnética en el proceso. Y nunca van a ser siempre los mismos. Realmente esta gráfica que les estoy mostrando ahorita me dice la probabilidad de que aparezca después de la fisión cierto tipo de átomos. La mayor probabilidad es entre 40 y 60%. Entonces los átomos con este número atómico, de este valor, tienen mayor probabilidad de que se produzcan después de la fisión. Pero pueden existir otros. Entonces aquí les estoy mostrando esa característica. Los isótopos radiactivos usted lo puede investigar, por ejemplo, si deseamos conocer, porque va a ser muy importante conocer eso. En esta página, les he puesto aquí el link de la página, donde les va a aparecer una tabla de los isótopos radiactivos. Esta tabla está bien completa, ¿verdad? Y le da las características físicas del material que se está creando, ¿verdad? Después de la fisión. Ok, una vez nosotros tenemos, una vez se ha dado la fisión y se ha liberado una gran cantidad de energía, también se libera radiación electromagnética, que pueden ser partículas gamma, partículas beta, inclusive partículas alfa en algunos casos. En esta gráfica, que es una gráfica típica que aparece en cualquier texto de física nuclear, ¿verdad? Muestra cómo la potencia de radiación emitida después de la fisión empieza a decaer una vez ocurrida la fisión. Esa potencia energética se refiere a la energía electromagnética liberada. Es decir, si ponemos un ejemplo, tenemos funcionando un reactor donde se están provocando diferentes fisiones. Y en un momento determinado lo detenemos. Cuando lo detenemos, que suspendemos las fisiones, vamos a tener emisión de radiación electromagnética durante todo este tiempo, hasta más o menos 10 a la 5 segundos. 10 a la 5 segundos equivalen a 27 horas, o sea que prácticamente un día después de que nosotros detenemos el reactor nuclear, este va a emitir radiación electromagnética por un día más. Entonces es muy importante saberlo. Ok, hablemos ahora de la energía que se libera. Por ejemplo, en una fisión, solamente en una fisión, se va a generar esta cantidad de energía. Este cálculo se hace normalmente en los libros de física nuclear, es un cálculo básico para el uranio 235, ¿verdad? Entonces se libera una energía de 207 MeV en cada fisión. De esta manera nosotros podemos calcular la cantidad de masa que se va a consumir para liberar cierta cantidad de energía. En este caso he puesto una potencia de un megawatt. Y según este cálculo, ¿verdad? Estaríamos gastando aproximadamente un poquito más de 1 gramo de uranio 235. Si lo comparamos con el calor de combustión que se genera con los combustibles fósiles, estaríamos hablando de una diferencia de 1.000.000 de veces más energía liberada en una fisión, ¿verdad? En 1 gramo, mejor dicho, de uranio 235, comparado con 1 kilogramo de cualquiera de estas energías fósiles. Ahora, esto trae a colación un punto muy importante, porque, bueno, en el caso de la fisión, ¿verdad? Que es un proceso de conversión nuclear que se da en los átomos del uranio 235, ¿verdad?
no se tiene ninguna emisión de gas. Es decir, es un proceso en donde lo único que vamos a tener es, además del producto de la fisión, vamos a tener radiación electromagnética, pero no vamos a tener gases de efecto invernadero, para nada. En cambio, en los combustibles fósiles, sí vamos a tener. Yo traje a colación esta gráfica que encontré en, en esta publicación, que es de la World Energy Council, que se refiere a la comparación de la cantidad de gas efecto invernadero que se emite en la producción de energía fósil, que serían estos que están acá, y las otras alternativas que aparecen acá, que está la nuclear, ¿verdad? La eólica, la hídrica, la fotovoltaica, ¿verdad? Entonces, si vemos en comparación, se emite mucha más gases de efecto invernadero por estos otros métodos que por la parte nuclear. Esta gráfica la encontré también en internet, es una gráfica que la saqué de el New York Independent System Operator, que básicamente lo que está reflejando ahí es el comportamiento que va a tener la demanda energética en el estado de Nueva York a medida se va disminuyendo la producción de energía a base nuclear. Esto que tenemos aquí es una disminución, o estas gráficas representan la disminución de fuentes de energía de naturaleza nuclear, y estas son las fuentes de energía fósil. Una vez se va disminuyendo la fuente de energía nuclear, se va aumentando las fuentes, el uso de fuentes de energía fósil. Entonces tenemos un incremento en este caso. Obviamente pues hay incrementos en esta, pero lo pueden notar la diferencia en el incremento, ¿verdad? Esto es para el estado de Nueva York en estos años, ahí aparece, ¿verdad? Lo traje para que se sacara una comparación respecto a lo que significa el uso, ¿verdad?, de la energía nuclear, o los impactos que tiene, ¿verdad? Y esta gráfica la encontré en el Global Energy Monitor de Wiki, ¿ya? Que básicamente es una gráfica que representa en diferentes años la demanda energética en el país. Y entonces ahí encontré que para el año de 1997 la demanda era de 660 megawatts y para el año 2018 aumentó a 1072 megawatts. La fuente es esta, ¿verdad? Entonces, si vemos, casi se duplicó en 21 años que pasaron de aquí para acá, casi se duplicó la demanda de energía. Ok, entonces, según este sitio, ¿verdad? La capacidad instalada que tiene el país es de 2.360, o sea que prácticamente es el doble de la demanda que tenemos actual. Pero esto también nos indica que dentro de otros 21 años más, esta demanda se va a duplicar, o sea que estaríamos exactamente en la capacidad, casi en la capacidad instalada que tenemos actualmente. Y en otros 20 años más, o sea, en 40 años a partir de este año, estaríamos sobrepasando la capacidad instalada del país. Okay. Bueno, ese es un pequeño paréntesis respecto al estado actual energético que tenemos y que yo he encontrado en Internet. Sí, bueno, cuando nosotros tenemos la fisión nuclear, también tenemos productos de la fisión nuclear, que normalmente son isótopos radioactivos. Entonces, el torio, que es el que tenemos aquí, tiene una vida media del orden de 10 a 10 años. ¿Eso qué significa? Eso significa de que vamos a tener torio por mucho tiempo, ¿verdad? Y ese torio va a estar disponible para que nosotros lo ocupemos como fisión, para hacer la fisión nuclear. Esa característica también la tiene el uranio 235. Si se fijan, el uranio 235 tiene una vida media del orden de 10 a la 8. O sea, significa que estos dos isótopos van a mantener una gran cantidad de átomos disponibles para que se pueda hacer la fisión. Pero aquellos átomos que decaen, van a decaer en estos isótopos radiactivos. O sea que ese producto lo vamos a tener presente, ¿verdad?, en el combustible nuclear en algún momento de la vida de uso de este combustible. Ok, ahora hablemos de lo que va a suceder una vez que el uranio 235 se fisiona. Una vez se fisiona, lo que vamos a tener van a ser estos productos, ¿ya?
que también son isótopos radiactivos, cuando nosotros liberemos xenón y bromo, creo que es el otro, no, sí, bromo. Y entonces esta va a ser la cadena de desintegración que van a tener esos isótopos. Si en la fisión se crean otro par de isótopos diferentes, como los que vimos en la gráfica anterior, que yo les puse 6 ejemplos, ¿verdad? Entonces vamos a tener otras cadenas de desintegración diferentes. Si los enfocamos ahora nuevamente en el torio 232, el torio 232 va a, una vez absorba un neutrón, va a convertirse en torio 233, este va a decaer en protactino 233 y el protactino va a decaer en uranio 233, que es el material o el átomo fisionable. O sea, este va a ser el combustible que se utiliza cuando hablamos del torio. Entonces, el torio va a absorber un neutrón, como lo indica el fenómeno de la fisión, ¿verdad? Y va a liberar 2 neutrones. Y en ese proceso va a producir uranio 232. El uranio 232 tiene esta cadena de desintegración. O sea que vamos a tener, como producto de la fisión, estos otros isótopos radioactivos. Bien. Ok, eso es lo que podemos decir acerca de los átomos que se utilizan para producir la fisión. Ahora hablemos de los neutrones. Los neutrones son partículas que no tienen carga, por lo tanto van a responder al fenómeno de la atenuación exponencial de la misma manera como sucede con la radiación electromagnética. Es decir, un haz de neutrones que interactúe con un medio va a ser atenuado y al otro lado pues va a salir una cantidad menor. ¿De qué depende cuántos neutrones sean atenuados? Eso es muy importante porque es lo que me va a producir la fisión. Entonces eso va a depender de este término que se le conoce como sección transversal, que puede ser de dos tipos, la sección transversal macroscópica y la sección transversal microscópica. En general, la que se necesita es la macroscópica porque es la que depende tanto del material con el que interactúan los neutrones como de la energía de los neutrones. ¿Por qué es importante eso? Porque el inverso de la sección transversal macroscópica me va a dar el camino libre medio de los neutrones y el camino libre medio de los neutrones se define como la distancia que va a recorrer un neutrón antes de interactuar con un átomo. Entonces eso me va a permitir saber cuál es el número de átomos de uranio, por ejemplo, que queremos en una muestra. Dicho de otra manera, el enriquecimiento. O sea, el enriquecimiento está asociado a este valor. Otro aspecto bien importante es que veamos la diferencia que existe entre la radiación electromagnética y la radiación de neutrones. Y es el hecho de que normalmente nosotros conocemos, ¿verdad? Por las experiencias de que para atenuar un haz de rayos X necesitamos materiales de número atómico grande. Por eso es que se utilizan delantares plomados, por ejemplo, para atenuar radiación X, que es radiación electromagnética. Pero en el caso de los neutrones sucede al inverso. Si ustedes se fijan acá, esto está representando que la mayor probabilidad de interacción que vamos a tener en la naturaleza a causa de la radiación de neutrones va a ser mayor cuando el átomo tenga un número atómico menor. En este caso, el hidrógeno va a ser el que más va a presentar ese valor. O sea que si nosotros queremos una protección de neutrones, pues tiene que ser a base del átomo de hidrógeno. Y entonces allí es donde se ve involucrada el agua. Pero bueno, eso voy a hablarlo adelante. Entonces, los neutrones se clasifican por la velocidad con la que se mueven y por lo tanto por la energía cinética y entonces se dividen de esa manera. O sea, estas son las que aparecen internacionalmente, pero las que a nosotros nos interesan es los neutrones térmicos, que son los que tienen este valor de energía, que traducido a velocidad serían como de 2200 metros por segundo, y los neutrones rápidos, que traducido a velocidad sería como serían como 20.000 metros por segundo, si no me equivoco. Bueno, no estoy muy seguro, pero bueno. Una vez el neutrón interactúa, la interacción puede ser de dos tipos. Puede ser una interacción de dispersión o puede ser una interacción de absorción. Los neutrones rápidos les gusta interactuar de manera elástica, y los neutrones térmicos, o sea, los más lentos, les gusta interactuar de esta forma, de absorción. Entonces, las dos formas de interacción nos interesan porque cuando nosotros tenemos la fisión, los neutrones que salen son neutrones rápidos. Entonces necesitamos estudiar un poquito sobre qué es lo que pasa con los neutrones cuando interactúan de manera elástica. Y luego, para que se dé la fisión, necesitamos neutrones térmicos.
Y esos neutrones térmicos son los que van a sufrir, digamos, o van a experimentar cualquiera de estos fenómenos de absorción. Aquí lo que quiero decir con esto es lo que va a suceder justamente después de la absorción del neutrón, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en esta, lo que se va a emitir es una radiación gamma, aquí una partícula cargada, aquí otro neutrón, y aquí material de la fisión, o fragmentos de fisión. Ok, entonces empecemos con los rápidos. Para los rápidos se analiza, esto yo lo hago en clase, ¿verdad? Lo analizamos de manera no relativista. Un choque normal de dos partículas, ¿verdad? El neutrón y el átomo, ¿verdad? Choca y se dispersa el neutrón. Al dispersarse el neutrón, pues el núcleo retrocede. Y entonces θ sería el ángulo con el cual retrocede el núcleo. Y acá tenemos la ecuación que se obtiene a partir de la conservación de la energía y la cantidad de movimiento. Se obtiene esta ecuación, ¿ya? Entonces cada término de esta ecuación está aquí, ¿verdad? Esta es la masa atómica del núcleo blanco, ¿verdad? Y θ es el ángulo de dispersión, N es la energía cinética del neutrón entrante y R es la energía cinética del núcleo. Y entonces, si nosotros tenemos una interacción como el que están viendo ahorita en la simulación, en ese caso en particular, el ángulo de retroceso del núcleo es cero, y entonces ahí no tendríamos ninguna transferencia de energía. Entonces el neutrón pasaría y simplemente no perdería nada de su energía. Pero en el caso extremo, ¿verdad? Que el neutrón choque de manera frontal, en ese caso el ángulo de retroceso del núcleo sería cero, ¿verdad? Y por lo tanto el término se va a reducir a esto. Y esto me va a dar la relación de la energía disponible justamente después del choque. Y entonces a partir de esa ecuación sacamos este gráfico, esta tabla. Esta tabla usted la puede encontrar en cualquier libro de física nuclear, ¿verdad? Y entonces aquí vemos diferentes átomos de acuerdo al número atómico utilizando esta ecuación y vemos cuál es la fracción de energía que se va a absorber en los choques. Entonces vemos que el hidrógeno pues tiene un valor aproximadamente de 1, ¿verdad? O sea que prácticamente le transfiere toda su energía, el neutrón le transfiere toda su energía al hidrógeno. Y eso es porque si nos ponemos a pensar, el hidrógeno en el núcleo pues solo tiene un protón. Y el protón pues tiene casi la misma masa del neutrón. Entonces por esa razón se le entrega la mayor. Claro, ese es uno de los límites, ¿verdad? O sea que los extremos sería de 0 a 1. En el caso del agua tenemos este valor y así sucesivamente para diferentes. Este que tengo acá es el agua pesada, ¿verdad? O sea que es un átomo de deuterio que se une con el oxígeno. Ahora, si ustedes se fijan, a medida yo voy colocando los átomos con mayor masa atómica, pues va disminuyendo la energía máxima entregada en los choques. Pero esta otra línea, esta otra fila, me indica el número posible de interacciones que va a tener el neutrón. Obviamente estamos hablando del neutrón rápido, ¿verdad? El neutrón rápido en una dispersión elástica. Y en una dispersión elástica el neutrón va a salir. O sea, va a chocar y va a salir. Entonces él tiene la probabilidad de, por ejemplo, si choca con un átomo de hidrógeno y le quedó energía, él puede chocar de nuevo. Puede chocar 18 veces más. Y entonces eso lo que vamos a conseguir con el hidrógeno entonces es irle reduciendo la velocidad al neutrón rápido, o sea, convirtiéndolo en un neutrón térmico. Y entonces aquí podemos ver qué es lo que va a suceder con diferentes materiales. Y tengo, por ejemplo, el isótopo del helio tiene 42, el helio tiene 88 veces, puede chocar el neutrón. Entonces eso lo que me va a ayudar es a tener una disminución paulatina de la velocidad del neutrón. O sea que el neutrón lo voy a convertir, como les decía, en neutrón térmico. Ok. ¿Qué podemos hablar de los neutrones térmicos? Los neutrones térmicos son los que me van a producir la fisión, pero también tienen otra aplicación. Y la otra aplicación es la producción de isótopos radiactivos, y estos isótopos radiactivos pueden ser utilizados para diferentes usos. Normalmente lo que yo explico en mis clases, ¿verdad? Dado que soy físico médico, yo explico las aplicaciones a la física médica, ¿no? Y entonces aquí aparece una lista de isótopos activados por neutrones, ¿verdad? Y el producto que es obtenido a partir de la activación de esos neutrones.
Aquí hay una comparación de los productos que yo puedo obtener, ¿verdad? De la activación de neutrones, que ya son básicamente los isótopos que se ocupan en física médica. Ok, va. Okay. Con eso creo que tenemos suficiente información para explicar cómo funciona un reactor nuclear. Resulta que el reactor nuclear básicamente pues tiene un combustible nuclear que puede ser uranio o torio, ¿verdad? Dependiendo de en qué esté basado el reactor. Pero ese combustible se pone en estas varillas. Esto que ve aquí de color rojo, amarillo, anaranjado, es el combustible nuclear. Ese se coloca en un, digamos, recipiente de grafito. El grafito es un moderador. El moderador es el material que se utiliza para disminuir la velocidad a los neutrones y convertirlos en neutrones térmicos. Una vez tenemos los neutrones térmicos, entonces produce la fisión, ¿verdad? Ok, esto que ustedes ven acá, esto que se ve acá es agua. El agua tiene la función de extraer el calor que se produce durante la fisión. O sea, la fisión va a producir un calor y el agua que está contenida aquí se encarga de extraer ese calor. Por eso se le conoce como material refrigerante. Puede ser agua, puede ser otros líquidos, sales fundidas también pueden ser, ¿verdad? Esa es la nueva tecnología que tenemos. Pero lo que quiero que observen es que en esta simulación se observa una bomba que está moviendo el agua. Esto es porque, como aquí se libera grandes cantidades de calor, entonces el agua debe de moverse rápidamente para poder extraer el calor que se genera aquí en el reactor nuclear. Esto que tengo acá, esto que está acá, son las barras de control. Las barras de control tienen la función de detener el proceso de fisión. O sea que esas barras de control están hechas de un material que absorbe los neutrones. Entonces esos neutrones que se absorben, ¿verdad? Ya no producen fisión y entonces se detiene la producción de energía, o sea, se detiene el reactor. Entonces, a medida nosotros vamos introduciendo las barras de control, bueno, a medida las vamos sacando, mejor dicho, así va aumentando la potencia de generación de energía en el reactor. De tal manera de que se colocan en la parte de arriba para que en un caso se dé un corte de energía que evite que, digamos, que controla el movimiento de estas barras, por gravedad las barras puedan caer y detener el proceso de la fisión. Por eso se colocan en la parte de arriba. Esto. ¿Qué más? El agua o el material refrigerante que tenemos aquí se encapsula, ¿verdad?, a alta presión porque lo que queremos es que el agua no se evapore. Si la temperatura crece demasiado, entonces el agua se puede evaporar. Y entonces ahí me va a generar un problema. Bueno, no entre comillas, ¿verdad? Pero necesitamos que el agua esté líquida. Entonces le aumentamos la presión y entonces este recipiente se mantiene a alta presión. El agua que va por acá es la que saca el calor del contenedor para enviarlo a una turbina. Y esta turbina pues mueve las paletas y genera la energía. Básicamente esa es la función resumida, digamos así, de un reactor nuclear. Aquí tenemos colectores, ¿verdad? Para que el vapor que tenemos acá se vuelva a convertir en agua líquida y vuelva a extraer más calor del reactor. Normalmente, para evitar problemas de generación descontrolada de energía, ¿verdad?, los reactores se construyen digamos, por debajo, cerca de un cuerpo de agua normalmente, pero con un nivel por debajo, de tal manera de que sea muy fácil introducir grandes cantidades de agua al reactor si se llegase a dar un problema de generación descontrolada de energía. Bueno, y no hablé, pues, que todo esto pues, está contenido en un blindaje que, según lo que anduve investigando, es un blindaje de una pared de 2 metros de hormigón, más o menos. El hormigón es para la radiación electromagnética, ¿verdad? Básicamente genera la fisión. El agua que está aquí es suficiente para retener los neutrones que nosotros estamos creando en la reacción. Entonces, a partir de eso, pues, actualmente se conocen diferentes tipos de reactores, ¿verdad? Estos son, el más común, digamos, es el reactor con agua presurizada, que es el que acabo de explicar, pero existen este otro conjunto diferente de reactores basados
Por ejemplo, este es refrigerado con sodio líquido, ¿verdad? O sea, es una